Ya, hola estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva cápsula de AutoCAD. Voy a darme un segundo para compartir la pantalla. Ya, ahora sí. Recordemos eh, que siempre al iniciar una sesión de AutoCAD podemos, o sea, debemos, ojalá, eh, siempre indicar nuestras unidades de dibujo, que en estos casos van a ser, recordemos, en centímetros. Es lo recomendable cuando trabajamos en esta escala de proyectos, ¿ya? Bueno, eh, repaso, recordemos nuestra barra de herramientas, recordemos la barra de tareas. Eh, es importante que no se queden solamente con lo de esta clase, ¿sí? O lo de estas cápsulas, sino que también puedan un poco seguir explorando un poco más. Por lo tanto, eh, en la barra lateral hay cosas que no hemos visto, pero ustedes pueden ver de que hay líneas, polilíneas, círculos, arcos que hemos visto, y rectángulos, espirales, diferentes formas. Y hay una forma que les va a permitir hacer dibujos eh, quizás un poco más sueltos, quizás de repente calcar algunas cosas, que esta herramienta que recomiendo que se llama Spline, ¿ya? Está en el costado izquierdo, ahí está, Spline. Ustedes van pinchando ciertos puntos y les va haciendo una línea continua, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer, esquematizar un árbol. Hay gente incluso que ha hecho retratos suyos acá con esta herramienta, ¿ya? Recuerden que con Enter o Escape salen de cada comando, ¿ya? Entonces, lo interesante de esto es que de esta herramienta es que al menos sepan que pueden dibujar quizá otro tipo de cosas un poco más sueltas usando esta herramienta. Y si ustedes se fijan, todos los splines tienen puntos finales y puntos iniciales. En el fondo se entienden como una línea que está deformada. Lo bueno que esto tiene es que nosotros acá tenemos los puntos que nosotros pinchamos. Por lo tanto, todos estos puntos, si ustedes se fijan, se pueden modificar, ¿ya? Y podemos mover estas cosas y agrandar estas curvaturas y todo eso también, ¿ya? Entonces, al menos revisen esto, yo creo que les va a ser de bastante utilidad. Hay varias herramientas más, hay también una spline con alguna especie de radio de control, pero yo creo que este tipo de dibujo, por ejemplo, quizás son para otras herramientas digitales como Rhinoceros. Yo creo que AutoCAD está hecho principalmente para dibujo un poco más planito. Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí con esta herramienta, al menos de dibujo. Y acá al lado, bueno, como pueden ver, hay varias herramientas entre Stretch, hay varias cosas, pero también en el fondo nos vamos a quedar con las que hemos visto un poco. Ahora quizás vamos a repasar un poco dos herramientas que me interesaría ver, que una es Mirror, o sea, espejo. Voy a dejar aquí, ahí está. ¿Qué es lo que hace esa herramienta? Como ustedes pueden ver, es bastante práctica porque les va a permitir dibujar un lado de algún elemento que sea simétrico. Entonces, lo bueno es que ustedes hacen un lado a la perfección, por ejemplo, y luego solamente aplican esta herramienta y ¡pum! Le hace esa especie de efecto espejo. Y la otra herramienta se llama Scale, que en el fondo les va a permitir escalar, o sea, agrandar elementos que nosotros hayamos dibujado. Les va a permitir duplicar su tamaño o disminuirlo, obviamente, con una unidad de medida o alguna referencia que ustedes puedan poner, ¿ya? Vamos a ver cómo se usan ambas herramientas. Bueno, vamos a aplicar bastante rápido la herramienta espejo. Para eso vamos a dibujar de repente algunas formas un poco
aleatorias, vamos a repasar un poco acá las herramientas que hemos usado, ¿ya? Me voy arriba hacia 200, hacia el costado con 200 y hacia abajo con 200. Voy a hacer un fillet acá en la curvatura, ¿ya? Un fillet con radio. Voy a sacar esto para que podamos ver, recordemos la barra de abajo, ¿ya? Voy a llamarlo nuevo fillet, con radio de 20, por ejemplo, no, un poquito más. Fillet con radio de 50, esto ustedes ya lo saben. Recuerden que vayan, la clase pasada explicamos cómo ir acortando los llamados de los comandos, por lo tanto tienen que ir acostumbrándose a usar cada vez más rápido la herramienta. Bueno, recordemos que tenemos todos estos elementos, ¿cierto? Sueltos, y recordando, seleccionando todo y escribiendo join, los unimos y los convertimos en uno solo. Vamos a hacer una especie como de herradura de algún elemento que podamos como ir repitiendo, ¿ya? A este elemento entonces le vamos a hacer un offset de 40 centímetros hacia afuera. No, le vamos a hacer un poquito menos, perdón, de 30. Perdón. Offset de 30 centímetros. Ahí está. ¿Ya? Fíjense, para completar el elemento voy a unir aquí y voy a unir acá, ¿ya? Que me haga una especie como de herradura o algo. Si ustedes se fijan, está todo suelto, entonces con join, todo esto se convierte en un solo elemento. ¿Qué es lo bueno? Que puedo modificar también el elemento como yo quiera, ¿ya? Lo puedo deformar, obviamente, moviendo sus puntos de control. Ya. Vamos a usar el comando mirror, este comando espejo. Tomamos el elemento y recordemos que hace, en el fondo va a ser un espejo a este elemento, ¿ya? Lo va a copiar a su costado de manera simétrica. Vamos a ver, lo vamos a hacer hacia abajo primero. Recordemos que todos los comandos los podemos llamar primero pinchando aquí o pinchando primero el elemento, pero recuerden siempre que cada vez que llamen al comando, los pasos a ustedes se les indica en la barra de abajo, ¿ya? Entonces, cuando un paso no les resulte, léanlo. Lean esta barra, es sumamente importante. Ya. Selecciono, escribo el comando mirror. Si ustedes se fijan, escribiendo solamente M e I, aparece inmediatamente mirror. Si dejo M solo es move, ¿ya? Entonces, simplemente tipeando MI, me aparece el comando. ¿Qué dice abajo? Especifique el primer punto o línea de espejo. ¿Ya? Voy a especificar un punto de referencia, por ejemplo este. ¿Ya? ¿Ok? Y fíjense qué pasa cuando muevo el mouse. Fíjense, ahora lo tengo en sistema ortogonal, por eso se mueve así. ¿Ya? Voy a desactivar F8 y fíjense que el mirror me puede aparecer obviamente en cualquier ángulo. Recordemos que el sistema ortogonal F8 nos permite trabajar en ángulos de 90 grados, o sea, en los ejes X y Y. Si ustedes se fijan, solamente moviendo el mouse de un lado a otro, yo puedo escoger hacer el mirror hacia el lado izquierdo o hacia abajo. Todo esto porque pinché ese punto. Lo voy a hacer hacia abajo. ¿Ok? Y acá me pregunta dos cosas. Si quiero mantener el elemento anterior o lo quiero eliminar. ¿Ya? Apretemos Enter solamente y van a ver ustedes que se mantiene el elemento anterior. ¿Ok? Vamos a separar esto nuevamente. Otra vez. Mirror. Enter. Voy a pinchar esta esquina acá abajo. Pincho. Muevo el mouse y se fijan lo mismo. Ahora puedo ir hacia el otro lado, obviamente. Hacia el lado derecho y hacia abajo. ¿Por qué va solamente hacia un lado? Porque yo pinché un punto extremo del elemento y obviamente que ese punto, al estar en el extremo, no puedo hacer un mirror hacia su interior porque el objeto ya está hacia el interior. Lo que hace el mirror es sacar obviamente hacia afuera el elemento que está copiando. Pincho y Enter nuevamente. Vamos a hacer otro mirror hacia el otro lado. Selecciono, mirror, Enter. Voy a pinchar este extremo. Fíjense,
y me puedo ir lo mismo, hacia el otro lado, estamos repitiendo el paso anterior. Doy un pinchazo y Enter. ¿Qué pasa si es que yo hago un mirror desde otros puntos? Voy a pinchar este punto interior, fíjense. Fíjense que al pinchar ese punto de referencia, obviamente, el elemento está haciendo el efecto espejo, pero indicando el punto de referencia interior que yo pinché. Es por eso que se solapan estos espejos. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer este efecto de espejo, tenemos que escoger bien dónde pinchamos. Pinchamos por dentro, pinchamos por fuera. Eso va a ser una decisión, obviamente, de la persona que esté dibujando, ¿ya? Y también hacia abajo. Si ustedes se fijan, hacia abajo se copia completamente, porque el desfase del pinchazo que di está, obviamente, en este elemento que está acá, en esta patita. Enter. Fíjense, pincho aquí, Mirror, o MI. Voy a pinchar, por ejemplo, acá, espacio interior, fíjense, cuando me muevo. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Voy a dar un clic, Enter. Fíjense de que obviamente al pinchar en este espacio interior, el efecto espejo se hace desde este punto, y en este punto es donde se modifica obviamente el movimiento de este efecto espejo. Por lo tanto, recuerden, cuando un mirror no les resulte, no les resulte mucho, puede ser porque están dando el pinchazo en el punto de referencia incorrecto. ¿Ok? Pueden hacer mirror de un montón de elementos. Mirror, doy un pinchazo y fíjense. Pincho nuevamente, Enter. ¿Ya? Y esto lo puedo repetir miles de veces. Obviamente lo bueno del mirror es que puedo copiar y copiar los elementos. Mirror, fíjense, voy a dar el pinchazo por fuera de este elemento. Y fíjense ahí, se copia completamente, Enter. Pincho, Mirror, Enter. Pincho un elemento de referencia, voy a pinchar acá al medio. Fíjense cómo muevo el mouse hacia abajo. Pincho nuevamente, Enter. Y así puedo continuar con esto hasta que obviamente me aburra. Es una herramienta súper práctica, pero la tienen que practicar mucho, obviamente, porque todo va a depender, obviamente, de dónde ustedes hagan el pinchazo para hacer este efecto espejo. ¿Ya? Vamos a irnos hacia acá. Esta herramienta también nos permite lo siguiente. Por ejemplo, ustedes quieren hacer mirror, ¿ya? Vamos a hacer un mirror normal, pero quieren eliminar el elemento de referencia inicial, el que ahora está como con las líneas en azul, ¿ya? Y quieren quedarse solamente con el espejo, con lo nuevo que está abajo. El paso es el mismo, escribo un mirror, pinchamos el punto de referencia, voy a hacer de nuevo para que no se confunda, mirror, lo mismo, punto de referencia, ahí está, doy el pinchazo, pero ahora fíjense en el cuadrito que pregunta, este cuadrito siempre lo pregunta, si yo quiero eliminar cierto el elemento de referencia, ustedes pueden poner que sí o que no. Puede ser apretando yes, por ejemplo, o pueden escribirlo aquí también, ¿ya? Voy a apretarlo aquí. ¡Charán! Se hizo el mirror eliminando el elemento de referencia superior. Nuevamente, mirror. Fíjense que incluso puedo pinchar un punto no de referencia acá afuera, ¿ya? Pero ahí, obviamente, el efecto espejo este, fíjense, se va a hacer obviamente sin una medida clara, ¿ya? Por eso es importante lo puedan pinchar con referencia, ¿ya? Doy un pinchazo, Enter. Ahora, obviamente, si ustedes no le ponen al comando de que elimine el elemento de referencia, obviamente no lo va a hacer, po. Entonces, si ustedes dan un pinchazo y Enter, el elemento de referencia inicial se va a quedar, ¿ya? Pero si ustedes ponen Yes, o sea que quieren eliminar el elemento de referencia, se va a borrar, ¿ya? Entonces también tienen que tomar la decisión. ¿Quiero que se borre el elemento de referencia inicial o quiero que se mantenga? ¿Ya? Eso es solamente al momento al momento posterior al pinchazo, ahí ustedes dicen yes o no. Por defecto siempre va a salir que no, ¿ya?
siempre va a salir que no. Entonces, si ustedes dan un Enter, no se va a borrar. Pero si ustedes, obviamente, le ponen que sí, pinchazo, ustedes le ponen que sí, se borra, ¿ya? Así que si se borra o no, va a depender si contestaron yes aquí abajito. Ok, yo creo que esta herramienta Mirror es bien importante que la puedan revisar, ¿ya? Eh, AutoCAD tiene hartas cosas buenas. Si ustedes trabajan, fíjense, sin F8 activado y ustedes van acercándose a algunos puntos, AutoCAD lo bueno que tiene también es que le está dando algunas, siempre les va a dar como algunas líneas, guías de referencia, fíjense ahí, ¿ya? Si ustedes se acercan un poco a los elementos y se quieren mover hacia el costado, hacia arriba, en 90 grados, sin tener activado el F8, también les va a servir. Pero ojo, este tipo de movimiento que estamos viendo ahora, si bien puede parecer exacto, es muy, muy engañoso. No muchas veces tan exacto, ¿ya? Así que no se confíen en eso. Yo creo que lo mejor es ir dibujando con la herramienta Mirror, con la herramienta Offset, con la herramienta Move, o copiar, por ejemplo, ¿ya? Todas las que hemos visto acá, Fillet, todas esas herramientas les van a asegurar un dibujo exacto. Cuando yo empiezo a mover cosas así, por ejemplo, y de a poquito a basarme en esas referencias, se van a dar cuenta que el dibujo finalmente las medidas no les van a calzar. Y eso después les va a traer muchos problemas. Así que lo mejor es dibujar bien, bien, bien. Ya. Finalmente, voy a copiar estos elementos, voy a copiar este. Está la herramienta Scale, que es la herramienta para escalar, ¿ya? Nosotros dejamos aquí. Recuerden que AutoCAD les explica, obviamente, cómo hacer cada herramienta, así que si algo no les queda claro, obviamente le dan acá arriba, pero como ustedes pueden ver, en el fondo lo que hacen, pueden agrandar o achicar elementos. Vamos a revisar. El Scale, al igual que el Mirror, también va a depender, obviamente, mucho del punto de origen o del punto de referencia con el que ustedes trabajen. Vamos a llamar Scale. Fíjense que apretando solamente SC, se llama el comando, Enter, me pide primero especificar un punto base, al igual que Mirror, ¿ya? Por ejemplo, voy a pinchar este punto. Y ahora yo puedo hacer, fíjense, si ahora ustedes mueven el mouse, el elemento se está escalando, más grande, más pequeño. Lo vamos a dejar más grande. Pincho afuera, fíjense. Este elemento es igual, solamente con una proporción un poco al ojo. De nuevo, selecciono, SC, Enter. Pincho el elemento, agrego o achicando, ¿ya? Y se puede achicar un montón si quieren, ¿ya? Vamos a achicar un poquito, dando un pinchazo se sale, ¿ya? Ahora, recordemos, pinchamos, SC, Enter. Ahora vamos a pinchar otro punto base, por ejemplo, aquí arriba, en el punto medio de este elemento. Y ustedes fíjense que ahora el elemento se escala con ese punto de referencia. Por eso, repito, cada vez que escalen un elemento que hagan mirror, obviamente mucho de lo que pase con el comando va a depender desde dónde es el punto de referencia que ustedes están trabajando. ¿Ya? SC, fíjense, voy a pintar aquí en el interior y fíjense que el elemento, su referencia escalar va desde ese punto interior. ¿Ya? Ahí está. Copiar. Ahora podemos también escalar con medidas. Por ejemplo, scale, pincho este punto, ¿ya? Obviamente ahí podemos agrandar y achicar. Y vamos a agrandarlo al doble. Para agrandarlo al doble, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente multiplicarlo por 2. Añadimos el número 2 y Enter. Ahí está este elemento al doble. Si de aquí a aquí mide 30 centímetros, esto debería medir, perdón, esto debería medir 60 exactamente. Ahí está. ¿Ya? De nuevo, lo vamos a achicar a la mitad. SC, Enter, pincho punto de referencia,
¿qué tengo que hacer para hallar un elemento a la mitad? Tengo que multiplicarlo por 1,5. Obviamente que yo digo multiplicarlo, pero eso no se hace. Lo único que tienen que hacer ustedes es tipear directamente en el teclado, perdón, 0,5 era SC, pinchan y ahí 0,5, ahí sí. Ahí se achicó a la mitad, o sea, ahí volvió al estado original. ¿Ya? De nuevo, copiar, se van hacia arriba, SC, lo quiero agrandar 3 veces, ingreso el número 3 solamente y Enter. SC, Enter, lo quiero achicar a la mitad nuevamente, tengo simplemente que tipear directamente en el teclado 0,5. Ahora ese elemento está a la mitad. Entonces ustedes pueden también ir agrandando y achicando los elementos. SC, lo voy a agrandar de nuevo al doble. Recuerden, pin, selecciono el objeto. Recuerden, yo lo estoy haciendo de mi manera, pero recuerden que ustedes ya saben que pueden pinchar primero aquí y luego el elemento, pueden pinchar primero el elemento, luego pinchar aquí o escribirlo, bla, bla, bla. ¿Ya? Eso obviamente no lo voy a repetir. Así que ustedes trabajen con su manera de, de trabajar los comandos. Ya esto es muy personal. Scale, SC, Enter, pincho un punto de referencia. Recuerden, puede ser cualquiera, pero obviamente ese punto de referencia va a ser necesario, obviamente, al momento de estar dibujando. ¿Ya? Va a ser necesario que lo escojan bien, para que obviamente los elementos no se traslapen entre sí o no vayan en dirección equivocada. SC lo voy a reducir en 10 veces, por lo tanto, recuerden, voy a SC, SC, pincho. Luego que doy el pinchazo en el punto de referencia, yo solamente ingreso, fíjense, el valor que quiero agrandar o achicar, ¿ya? Eso es sumamente importante. Enter. Y ahí se achicó 10 veces, porque le puse que se achicara 0,1. 0,1 es que se achica 10 veces el elemento, ¿ya? Entonces, aquí también viene con un manejo matemático que ustedes ya deberían saber, o sea, si quieren agrandar un elemento 15 veces, ya deberían saber ustedes la fórmula o para agrandar o achicar el elemento. En eso no vamos a ahondar, ¿ya? Así que eso, nos quedamos con dos herramientas bastante interesantes, de las cuales se pueden hacer algunas cosas más, pero las vamos a ver más adelante. Podemos también agrandar o achicar elementos con puntos de referencia, pero eso obviamente va a quedar para las próximas cápsulas, así que atentos y atentas al ejercicio. Recuerden de que antes de comenzar a hacer el ejercicio esto, practiquen muchas más veces la herramienta, háganlas de diferentes maneras, llamando primero aquí, luego al elemento, da lo mismo la forma, porque recuerden que aquí abajo les van diciendo todos los pasos que tienen que ir siguiendo, ¿ya? Así que es sumamente importante, se apoyen en esta barra, se apoyen en lo que dice aquí, se apoyen también en lo que dice cada comando ahí arriba, ahí les explica tal cual lo que tienen que hacer, así que no es tampoco tan difícil eso, ¿ya? Eso, muchas gracias y nos vemos en otra próxima cápsula.